Hey, 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 ¿cómo están, queridos amigos? Espero que se encuentren excelentemente bien en este día sábado, sábado alegre. Espero que te encuentres muy bien, descansando en la comodidad de tu hogar. Hoy te voy a platicar de fantasmas. ¿De qué más podría platicarte en un canal que es de misterio, que es de leyendas, que es de terror? Pues evidentemente de fantasmas. El título de este video es Esto es lo que yo sé. Y a lo largo pues, de estos días estaré compartiendo con ustedes algunas experiencias personales, un poquito de los conocimientos que he ido adquiriendo en estos años como investigador de lo paranormal y obviamente compartiendo también historias en este capítulo de Esto es lo que sé sobre los fantasmas. Bueno, antes que nada y en primer lugar, ¿qué es un fantasma? Ok, viene de un vocablo griego que es phantom o fantasía, hasta donde yo tengo entendido. Y la fantasía de ver algo que no debe de existir en la vida real. O sea, un fantasma sería una falla en el sistema o una falla de la realidad, como algunas personas así han determinado algunos eventos. Seguramente has escuchado la expresión, es una falla en la realidad, una falla pues, en la vida. Hay situaciones que luego son inexplicables y cuando éstas se presentan, comúnmente la gente dice, pues es una falla de la realidad. Y no es, en realidad un fantasma no es que sea una falla de la realidad o una alucinación o una fantasía. Un fantasma es una incómoda realidad. Incómoda porque evidentemente para algunas personas puede resultar traumático, puede resultar bastante fuerte el hecho de saber que en determinado lugar, vamos a suponer que en tu propia casa, no debe de ser muy cómodo tener la presencia de alguien, de una persona que ya sabes que no pertenece más al mundo de los vivos y que hace acto de presencia, que interactúa contigo, que te atemoriza porque pues no todos los fantasmas se manifiestan de la misma forma, de la misma manera. Algunos se manifiestan tal y como fueron en vida, otros descarnados, con faltantes de carne en sus rostros, en el cuerpo, que es una visión realmente muy fuerte. Y otros fantasmas no se ven, pero se dejan oír o podemos olerlos. Aún así, si nunca has visto un fantasma, pues evidentemente debe de ser muy fuerte el impacto de que estás tranquilamente en tu casa descansando, sabes que estás solo, inclusive estás, no sé, a lo mejor estás en pijama o estás en ropa interior, estás en calzones, no lo sé. Y de repente observas a alguien a tu lado, a alguien que pasa de un cuarto a otro, y luego si sabes que estás solo, ¿qué es lo que primero te pasa por la mente? Un ladrón, ¿no? O sea, seguramente es un ratero que se acaba de meter a mi casa a robar. Entonces, si eso no te atemoriza, pues yo no sé qué te podría atemorizar. Pero en mi caso, yo por ejemplo, te debo de ser bien franco, bien honesto, jamás he visto un fantasma así como en las películas. Y lo que me ha pasado han sido situaciones donde siempre he pensado que son rateros, que son ladrones. Recuerdo que en una ocasión, fíjate, esta historia ya es bastante vieja, bastante antigua, estaba yo en casa, pues obviamente solo, era temprano, no era ni siquiera de noche, serían como las 5 de la tarde, era un día sábado, mi familia se había ido a una fiesta y yo pues preferí quedarme en casa. Estaba viendo la televisión, no estaba pensando en fantasmas, no estaba sugestionado. Acababa de comer
apagué la televisión para subirme a mi cuarto a seguir viendo la tele. Y en ese momento me movieron la silla en la que estaba yo sentado. O sea, me movieron la silla. Fue algo que en ese momento sí me atemorizó, me tomó por sorpresa. Traté de reproducir el fenómeno y no pude. Es decir, puse la silla sobre las patas de la mesa. Traté de que éstas se resbalaran, que cayeran, que hicieran el mismo sonido y no funcionó. Entonces llegué a la conclusión de que no había sido, que la silla había estado mal colocada. No había una explicación lógica para esto, ¿no? Después de esto, pues ya pensé que efectivamente podría haberse tratado de una situación sobrenatural, de fantasmas, y preferí mejor subirme a mi cuarto y a seguir viendo la televisión para distraerme. Entonces, en esas ocasiones, vaya, he tenido varias ocasiones en que primero pienso que podría tratarse de un ratero. Por ejemplo, igual en una ocasión, más o menos por estas fechas de mucha lluvia, había regresado del gimnasio, me había acostado en el sofá de la sala. Serían como las 8:30 de la noche, estaba lloviendo muy fuerte, se había ido la luz. Estaba yo recostado en la sala viendo hacia al patio y de repente, pues de esas noches de lluvia donde el relámpago ilumina por unos segundos el panorama, y entonces observé cruzar una silueta humana de derecha a izquierda hacia el fondo de la casa. Entonces ahí lo primero que pensé fue que se trataba en realidad de un ladrón que se había metido. O sea, siempre yo pienso, cuando veo algo raro o me pasa algo raro, pienso que son rateros, ¿no? Entonces ahí pensé que se había metido alguien, que tal vez había dejado la puerta abierta, que se había metido alguien aprovechando la lluvia. Y entonces yo creo que pasaron como 2 minutos o menos cuando yo ya estaba abriendo la puerta y asomándome. Tenía una lámpara a la entrada, la tomé e iluminé bien y no había absolutamente nadie, ¿no? Entonces, ya que eso sucedió, pensé ahora sí en los fantasmas, lo cual no había considerado. Y en otra ocasión, o sea, me han pasado muchas cosas aquí donde yo vivo, en esta casa, que es una casa ya antigua. Esta casa fue edificada como por el 83, 84, más o menos de esos años es cuando empezaron a construirla. Y recuerdo que en una ocasión estaba yo ya a punto de dormir y escuché que estaban moviendo cosas a un lado, en la recámara de mi hermano. En aquella época no había una puerta, o sea, no tenía el puerta, y para yo cruzar a mi habitación tenía que pasar por por el cuarto de él. Entonces mi hermano esa noche llegó bastante tarde. Yo sabía que no estaba en casa. Era un día jueves, me acuerdo muy bien también. Y entonces yo escuché que estaban moviendo algunas cosas en el cuarto de mi hermano. Y sí pensé que se trataban de rateros, de ladrones. De hecho, cuando me levanté para ir a ver, esperaba encontrarme a un ladrón por ahí escondido, y mi sorpresa fue grande cuando no había nada, ¿no? Cuando no vi a nadie. Entonces ya fue cuando consideré que se trataba de algo sobrenatural, algo de fantasmas. Pero en mi caso jamás he visto un fantasma. O sea, como en las películas, yo jamás he tenido esa oportunidad y no sé si quiera realmente algún día ver a un fantasma. Yo creo que realmente si veo un fantasma me daría algo de miedo o mucho terror, y tal vez por eso nunca se me han manifestado los fantasmas. Lo que sí he visto son platillos voladores, pero eso te lo platicaré en otra ocasión. Pero bueno, regresando al tema de los fantasmas, pues es muy grande. Es algo que evidentemente nos tomaría muchas emisiones como esta platicarlo, pero antes de continuar dando algunos comentarios e información sobre los fantasmas, ¿qué te parece si escuchamos una historia de fantasmas?
Un sacerdote dadivoso. Una amiga me contó la siguiente experiencia que vivió su tía en un cementerio del estado de Querétaro. Lo interesante de este caso es que se parece mucho a otros que he escuchado. Hace varios años mi tía acompañó a una de sus amigas del trabajo a visitar la tumba de su hermano en Querétaro, porque ella es originaria de allá. Como mi tía no conocía ese estado y además le debía un favor a esta chica, tuvo que acompañarla. El nombre del panteón no lo recuerdo. Bueno, no creo que mi tía tampoco se acuerde. El hecho es que llegaron por la tarde a eso de las 3. Había muchísima gente porque era 2 de noviembre y hacía un calor espantoso. Limpiaron la tumba porque se encontraba muy sucia por todos lados, con basura, tierra y maleza. Una vez que hicieron esto, le pusieron sus flores, y cuando ya estaban por irse, se les acercó un sacerdote de avanzada edad, preguntándoles si no querían un rezo para su difunto. Ellas aceptaron, y el cura pronunció un Ave María y un Padre Nuestro. Cuando estaban rezando, mi tía se dio cuenta que la sotana del cura ya estaba muy maltratada, raída, lo que le inspiró un poco de lástima porque se veía muy necesitado el pobre. Para terminar su servicio, sacó una botellita de agua bendita y roció la tumba, pero el agua no se veía limpia, parecía verdosa, como si le hubiera caído tierra. Al terminar le preguntó a esta chica que cuánto le debía por rezarle a su hermano, y el sacerdote le dijo que nada, que como pago dedicara una oración por aquellas personas que sirven en la iglesia. Se marcharon del panteón y de repente se nubló y comenzó a llover muy fuerte. Ellas, para atajarse del agua, se metieron a una parroquia que estaba de paso, y como la lluvia no cesaba, decidieron recorrer el templo. En esa iglesia había una sala donde estaban los retratos de los curas que ahí habían servido y que ya eran difuntos. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes les había rezado en el cementerio? Ok, queridos amigos, estamos de regreso. Acabamos de escuchar la primera historia de la noche sobre el fantasma de un sacerdote dadivoso. Muchas personas me han dicho, oye, ¿cómo es posible que los sacerdotes y las monjas se queden penando en este mundo? Pues bien, son seres humanos. Hay que tomar en cuenta que un fantasma es la manifestación de una persona como tú, como yo, que vivió, que habitó en este mundo y que ya culminó su ciclo en esta vida, que ya terminó. Un fantasma es forzosamente eso. No puede ser el fantasma de una persona que todavía vive. No hay fantasmas de vivos. Eso es una proyección astral. No hay que confundir esto porque también se ha dado el caso de algunas personas que se manifiestan en algunos lugares como si fueran fantasmas, pero en realidad es una proyección astral, para que lo tomes en cuenta. Ahora bien, los fantasmas, bueno, en algunos casos pueden interactuar con los seres vivos y en otros solamente se manifiestan como si fueran una proyección, como si fuera un holograma, pues sí, yo creo que el mejor ejemplo es una proyección. Si tú tienes un proyector, sabrás de lo que estoy hablando, de algo que puedes ver en la pared, de algo que no está ahí, que no se percata de nuestra presencia, porque hay algunos fantasmas que no se percatan de nuestra presencia, y en otros casos, pues sí, interactúan, nos piden favores para poder descansar en paz. De alguna manera nos hacen saber cuál fue su tragedia, cuál fue su trágico fin y de qué manera podemos ayudarlos para encontrar la luz y que ellos puedan descansar en paz. Eso es lo que yo sé sobre los fantasmas. Algo que nos quieras comentar o compartir, ya sabes, lo puedes dejar en los comentarios de este video. Y de esta manera hacemos una retroalimentación bastante interesante, porque ustedes me dejan información o pueden aclarar algunas dudas o pueden corregirme en caso de que me digas, oye John, estás equivocado, fíjate que un fantasma no es eso, es esto. Bueno, pues ahí puedes hacer los comentarios que tú quieras, siempre y cuando sean, pues obviamente, bien sustentados
y con todo el respeto que se pueda, porque tanto ustedes merecen respeto como yo, evidentemente, al realizar este programa. Ok, sigamos con las historias de fantasmas. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar otro relato. Laura y Daniela eran dos adolescentes. Ambas cursaban el primer semestre del bachillerato. Vivían en el mismo vecindario, asistían a la misma escuela y eran las mejores amigas. Tenían los mismos ideales y les gustaban los mismos chicos. Sin embargo, eran muy diferentes, ya que Laura era alegre y extrovertida, mientras que Daniela era muy tímida y callada. Con el tiempo, el comportamiento de Daniela se tornó extraño. Comenzó a vestir de negro y a leer textos de ocultismo, pero esto no era motivo suficiente para que Laura se alejara de ella. Simplemente respetaba esta nueva faceta. Cierto día, Daniela llegó con la idea de realizar un pacto. A Laura, lejos de asustarle la idea, la emocionó y accedió. De tal forma, una noche, en la casa de Daniela, ambas se colocaron alrededor de unas velas encendidas. Esta pronunció algunas palabras en un idioma desconocido, y finalmente le dirigió a Laura, tomándola de la mano. En este lugar mágico, Laura y Daniela juran que siempre estarán juntas. Si por alguna razón llegaran a separarse, se comprometen a que la primera que fallezca visitará a la otra, a donde quiera que esté. A Laura le pareció un poco extraño el pacto. No obstante, le divertía y ya no podía negarse, por lo que ambas se practicaron un corte en el dedo índice, con una pequeña navaja. Luego Daniela volvió a pronunciar frases raras y dio por terminado el ritual. Transcurrieron casi 15 años y el destino se encargó de separar a Laura y a Daniela. Meses después de que hicieron su pacto, jamás volvieron a verse. Laura se graduó como psicóloga, contrajo matrimonio y esperaba a su primer bebé. En contraste, de su amiga, nada se sabía. Laura continuaba lamentando la separación, pues los padres de Daniela la consideraron mala influencia y se mudaron a otra ciudad, para que su hija dejara de comprometerse extrañamente. Ella recordaba los momentos que vivieron juntas, y siempre al levantarse, miraba la cicatriz en su dedo, producto del pacto que alguna vez hicieron. Un buen día se levantó con un extraño presentimiento. Estuvo intranquila y ansiosa. Pensaba que se trataba de su embarazo. Sin embargo, el médico le hizo saber que todo marchaba bien. Al llegar la noche se le dificultó conciliar el sueño, pero finalmente lo logró. Habían transcurrido unos minutos cuando una horrible pesadilla se hizo presente. Iba conduciendo su automóvil, cuando de repente un tráiler invadía su carril y chocaba con su coche. Se despertó empapada en sudor, y justo en ese momento oyó llamar al timbre de la casa. Era ya muy de madrugada. Su esposo bajó a abrir, temiendo que se tratara de alguna broma. Minutos después regresó y avisó a Laura que una mujer la buscaba en la puerta. Extrañada, bajó con dificultad la escalera y se dirigió hacia donde estaba la mujer. Se sorprendió mucho al ver que se trataba de Daniela, que a pesar de haber cambiado tanto, todavía la reconocía. Lucía pálida, ojerosa y de pronto comenzó a sangrar, hecho que alarmó a Laura. Inmediatamente le dijo que entrara a la casa para curarle la herida. Le preguntó qué había sucedido, pero Daniela no respondía. Permanecía inmóvil en la puerta. Cuando Laura intentó tomarla por los brazos para hacerla entrar, se percató que sus manos atravesaban el cuerpo de su amiga. Con voz extraña, como si fuera un robot, Daniela le dijo: «Hace mucho tiempo no nos vemos.
y solo que he venido a cumplir con el pacto que hicimos. Acabo de fallecer y vengo a decírtelo, ya que la vida y mis padres nos han separado. Te prometo que estaremos juntas, más allá de la vida. Te estaré esperando. Levantó su dedo índice y lo frotó con el de Laura. Al momento, desaparecía lentamente. Un dolor intenso aquejó a Laura en su dedo índice. Cuando intentó aliviarlo, descubrió que tenía una herida grande, como si la cicatriz de aquella promesa hecha en la adolescencia se hubiera abierto. Lanzó un alarido estremecedor y cayó desvanecida al suelo. A la mañana siguiente, despertó en su cama, se tocó su vientre y pensó que todo había sido un mal sueño. Encendió el televisor para mirar las noticias mientras desayunaba, y lo que transmitían la dejó helada. El conductor del noticiero informó que la noche anterior, durante la madrugada, se había registrado un fuerte accidente automovilístico. Un camión había embestido a un coche particular y la conductora de este último había perdido la vida al instante. Cuenta la leyenda que Laura enloqueció al momento, fue hospitalizada de emergencia y dio a luz en medio de alucinaciones y sucesos extraños. Nunca pudo recuperarse, por lo que fue recluida en un psiquiátrico al sur del Distrito Federal, en donde una noche se quitó la vida. Se dice que en las paredes de su habitación estaban escritas las frases: siempre estarán juntas y te estaré esperando. Así pues, aquellos pactos que se hacen por mera diversión, algún día se hacen realidad. Es por ello que hay que tener cuidado con lo que se promete. Otra de las preguntas que me hacen constantemente durante el programa en vivo es: ¿se pueden fotografiar, se pueden videograbar los fantasmas? ¿Se pueden capturar como si fueran, no sé, unos conejillos de Indias? Obviamente esto no es posible. Hace algunos años un investigador o pseudoinvestigador, charlatán, como ustedes gusten mencionarlo, ya saben a quién nos referimos, decía que iba a congelar a un fantasma con nitrógeno líquido o algo así había dicho. Esto pues obviamente no es posible de realizar. Por eso estos son enigmas, son misterios que perduran y que tal vez jamás tendrán una respuesta. Lo único que sabemos sobre fantasmas es que sí, que pueden ser fotografiados, también videograbados, se pueden captar voces de los muertos, lo que conocemos como las psicofonías, pero la mayoría de las evidencias han sido grabadas, tomadas de forma accidental, de manera fortuita. Hay pseudoinvestigadores de lo paranormal que lamentablemente han falsificado este tipo de evidencias. Lamentablemente, bueno, pues se prestan a este tipo de fraudes. Visten a alguna persona con una sábana blanca y la ponen a la distancia dentro de un cementerio para supuestamente grabar al fantasma. Alteran con programas de edición de fotografía pues imágenes de supuestos fantasmas. Hace algunos años, no sé si esto todavía siga, pero había algunas aplicaciones para el celular donde podías tú agregarle el fantasma que tú quisieras a la foto que tomabas y decías, bueno, se ve interesante la foto, pero pues ya sabemos que es un fraude, ¿no? Lamentablemente, pues algunos pseudoinvestigadores, charlatanes, han manoseado, han desprestigiado la investigación de estos temas, pero respondiendo a esta pregunta, ¿se pueden fotografiar? ¿Se pueden grabar? La respuesta es sí. Se pueden captar en foto, en video, se pueden captar las psicofonías, se pueden obviamente pues tener una evidencia de su existencia, una evidencia que pues, evidentemente no puede ser considerada real o auténtica por el simple y sencillo hecho de que no tenemos un fantasma ya capturado al cual puedas medir
pesar o saber realmente de qué está hecho. Entonces, lamentablemente, hasta que la ciencia no tenga bien estudiado a este fenómeno, que bueno, pues evidentemente para algunos científicos es una tontería, es algo infantil, es una superstición hablar de fantasmas, pues para algunos científicos, pues evidentemente esto es un juego de niños, pues no se involucran, difícilmente lo harán, porque no quieren perder el prestigio que tienen algunas instituciones, y pues no veo claro cuándo vamos a tener en realidad un estudio serio por parte de alguna universidad. Vamos a citar, por ejemplo, la UNAM o el Politécnico, dos de las universidades públicas más importantes de México. Sería interesante que en alguna ocasión UNAM o el Poli se involucraran sus profesores en la investigación seria de los fantasmas. Pero pues evidentemente para ellos, pues como no van a querer poner en riesgo su prestigio como una institución educativa, pues evidentemente no toman un papel o no se involucran en estos temas, pues para no ser tachados de farsantes, de supersticiosos y demás cosas que generalmente, pues a los que nos dedicamos a la divulgación de estos temas, somos objeto de ataques constantes de estos términos. A mí me han dicho promotor de supersticiones, me han llamado pseudo periodista y un largo etcétera. Entonces, bueno, yo solamente escucho y ya, me dan risa. Miren cómo me río. Me río de sus comentarios. Bueno, vamos a escuchar la última historia de esta noche. La Casa del Sur. Alrededor del mundo existen casas y hoteles que presumen de tener fantasmas. Y aunque algunos podrían llamarlo solo superstición, en la Ciudad de México existen cantidad de propiedades que guardan entre sus paredes las más escalofriantes historias. Este es el caso de la bella casa ubicada al sur de la ciudad, la cual alberga el más hermoso y apacible paisaje. Y aunque sus actuales moradores ya no gozan de la tranquilidad que esta bella vista les debería proporcionar, nadie es capaz de negar que tan majestuosa construcción aguarda en su interior tan escalofriante presencia. Cierto día, el día en que la tranquilidad dejó de reinar, Genaro, quien es el jefe de familia, estaba realizando su ya tan común paseo matutino, ya que con eso de la edad, a sus 70 años, es no solo conveniente para su salud, sino para sus tan avanzados problemas de circulación. No había motivos en especial para estar alarmado aquel día, pero don Genaro solo podía pensar en el fallecimiento de su primo Lorenzo, a quien amó en vida como si fuera su propio hermano, ya que su esposa, la señora Mónica, comenzaba a inquietarse con la pérdida paulatina de apetito de su esposo. Sin embargo, no quería alarmarse todavía. ¡Genaro!, gritó Mónica cuando vio que eran las 12 y su esposo aún no llegaba al desayunador. Para esa hora, las muchachas de 22 y 23 años ya habían partido rumbo al colegio y trabajo respectivamente. Y mayor fue su desesperación cuando pudo mirar que su marido, aparentemente, hablaba solo. ¿Con quién hablas, Genaro?, preguntó la señora al acercarse. Don Genaro, sin decir palabras, se retiró del jardín para realizar lo que a su esposa no le inquietara. Las próximas horas fueron de gran tranquilidad. Al parecer, Genaro había encontrado nuevamente el gusto por los alimentos. Esa misma noche, al llegar la hora de dormir, Genaro se dirigió al baño para lavarse las manos, en lo que parecía una noche de lo más normal. Pero después de que encendió la luz, las llaves del agua, inexplicablemente, se abrieron solas delante de él, dejando correr el agua. Mónica, al darse cuenta que el agua fluía sin descanso, llamó desesperadamente a la puerta. ¿Estás bien? ¿Estás bien?, gritaba al momento en que golpeaba con fuerza la puerta. Genaro, ¿estás bien? Genaro tomó control sobre sí y cerró las llaves, pero justo en esos instantes ambas llaves volvieron a abrirse.
aunque en esta ocasión las de la bañera también. Al escuchar esto, la angustia de la señora Mónica aumentó de tal manera que ambas jóvenes ya se encontraban paradas a sus espaldas, tratando de adivinar qué le ocurría a su padre. «¿Qué sucede, mamá?», dijo la más joven con angustia. Sin obtener respuesta más que de angustia también, forzaron la puerta, y una vez adentro cesó el agua, como si por arte de magia se hubieran cerrado todas las llaves. Genaro no habló sobre lo sucedido, aunque su asombro en realidad tampoco fue mayor a la idea de que el espíritu de su primo estaba en casa, y quizá le quería decir algo. Al llegar la mañana, Mónica se percató de que su esposo no estaba en cama, pero tampoco le dio importancia, ya que escuchaba claramente que estaba en el baño. Pero al cabo de 2 horas, la señora comenzó a ponerse tensa, y mayor fue su asombro al mirar entrar a Genaro por la otra puerta. «¿Sigues acostada?», preguntó el señor algo agotado. «¿Dónde estabas?», preguntó Mónica en vez de responder a su pregunta. «Pues, ¿cómo que en dónde, mujer? En el jardín, caminando. ¿No ves que ya son más de las 10? Mónica no quiso decir nada, aunque no pudo negar que se levantó en cuanto Genaro abandonó la habitación, y con un gran suspiro abrió lentamente la puerta del baño. Estaba segura que alguien había entrado, y ese alguien todavía estaba allá adentro. «¿Carla, eres tú?», preguntó al entrar al baño. Su asombro creció cuando miró las llaves del agua abiertas. «¿Quién pudo haber dejado las llaves abiertas?», decía para sí. Caminó deprisa, y al estar frente al lavabo, un fuerte escalofrío se apoderó de ella, obligándola a mirar el espejo, donde pudo ver con claridad el reflejo de un señor vestido de negro. Después ya no supo más, debido al fuerte desmayo que le provocó la impresión. Mónica asegura que desde ese día ya nada fue lo mismo en su casa. En todo momento se puede escuchar el agua corriendo de las llaves, como si un chiquillo travieso las hubiera dejado abiertas. De cuando en cuando las luces de los pasillos se encienden solas, y algunas otras veces las puertas se azotan como si alguien estuviera jugando con ellas. En cuanto al hombre que Mónica vio en el espejo, Genaro cree que es su primo, quien está tratando de comunicarse con ellos. Tal vez porque dejó algo pendiente. Al menos eso es lo que le dicen los pocos amigos que saben de la historia. Aunque lo único cierto es que la familia está en espera de que algún parapsicólogo los visite para recobrar la paz que un día 2 de abril perdieron en sus vidas. Y bien, queridos amigos, así llegamos al final de esta emisión de Esto es lo que sé sobre fantasmas. Obviamente hay mucha información que quedó por ahí pendiente, pero a grandes rasgos esto es lo que yo sé sobre los fantasmas, el comportamiento, los diferentes tipos, cómo interactúan con nosotros los vivos. Y bueno, evidentemente hay mucho que hablar sobre este espeluznante y asombroso tema, los fantasmas. Espero verte próximamente en los programas en vivo. Últimamente los programas en vivo han estado muy buenos. He estado, pues ahora sí que haciendo mi tarea de buscar temas interesantes, de documentarlos bien, pues para que obviamente sean de tu agrado. Ojalá que pronto nos podamos ver en vivo. Por tu compañía y atención, mil gracias. Que sigas pasando una excelente tarde o una excelente noche. Un abrazo enorme. Tu amigo John Misterio. Bye.